Bienvenidos. A continuación se dará a conocer un sensor activo de anticolisión. En este video daremos a conocer un primer avance sobre este proyecto, la cual consiste en realizar una investigación como primer punto de cada uno de los componentes que se va a utilizar para el funcionamiento del mismo. En este caso, como el primer componente que hemos identificado es el principal Arduino, para saber cuáles son cada una de las características del mismo. En este caso sabemos que tenemos salidas analógicas, salidas PWM, que es su modulación por ancho de pulso. Em, También tenemos lo que son cada uno de los pines que podemos utilizar y qué significa cada uno de ellos. En este caso tenemos las salidas por PWM y las salidas digitales. También por medio de esto conocemos el máximo de corriente que puede entregar y las cargas que vamos a manejar. También podemos conocer más a profundidad qué son cada uno de los pines que compone el Arduino, para qué nos sirve y en qué lo podríamos utilizar. Como segundo componente principal tenemos el LCD, que nos ayudará a visualizar cada uno de los resultados o las mediciones que utilizaremos por medio del sensor. En este caso, como sabemos, es una pantalla de cristal líquido y el dispositivo en sí está empleado para visualizar los contenidos o la información de forma gráfica mediante caracteres o símbolos o dibujos pequeños. En este caso también depende de lo que el LCD que vamos a utilizar. En el caso para este proyecto es un 16x2, que quiere decir que dispone de dos filas y 16 caracteres cada una. También, como se lo va a utilizar en Proteus, se realiza una investigación para saber cuáles son los pines que se debe conectar al Arduino y cómo lo vamos a emplear, y también cuál es su subdivisión de los pines. Em, Se averiguó cuánto vamos a conectar a cada uno de ellos, cuáles son los pines de control y cuáles debemos utilizarle para poder visualizar, en este caso, la medición del sensor. También el LCD dispone de dos memorias, que en este caso nos ayuda en el uno sería para representar o ver los caracteres en la pantalla, y otro es una memoria interna donde almacena una tabla de los caracteres que podemos visualizar en el LCD. De una manera más simplificada se realiza una tabla donde podemos saber cuál es la conexión que se va a tener en cada uno de ellos. También disponemos de un sensor de ultrasonido, que prácticamente es un dispositivo para medir las distancias. Su funcionamiento se basa en el envío de un pulso de alta frecuencia no audible por el ser humano, y este pulso rebota en los objetos cercanos y reflejado hacia el sensor, que dispone de un micrófono adecuado para esa frecuencia. En sí, la base principal es este sensor, que gracias a este podemos medir en tiempo real em, el tiempo de envío y la recepción de un pulso sonoro, para lo cual para realizar la programación Arduino se necesita de una fórmula, en la cual se plantea a continuación, para pasar de metros sobre segundos a centímetros sobre microsegundos. Además, para obtener la distancia en centímetros, debemos dividir ese tiempo para 29.2 y multiplicarlo por 2. El motivo de dividir por 2 el tiempo es porque hemos medido el tiempo que tarda el pulso en ir y volver, por lo que la distancia recorrida por el pulso es el doble de la que queremos medir. Y como se puede visualizar en la imagen, estaríamos midiendo esta distancia que se envía por primer punto. Ahora, en el programa de Arduino vamos a realizar la respectiva programación para poder emplearlo en Proteus. Como primer punto hemos realizado, como en forma de comentario, el nombre de cada una de las nomenclaturas que vamos a utilizar en esta programación. Después hemos ingresado de un valor entero eh, la declaración de cada uno de los pines que se va a utilizar. En este caso sería del Tiger, del Hecho, y los otros que sería el LED verde, amarillo, rojo y un buzzer. Siguiente punto, hemos ingresado en la librería de Liquid Crystal, que nos ayudará a visualizar en el LCD. Hemos declarado los pines que van a entrada del Arduino, y en el Voice Setup hemos también declarado en este caso el verde, amarillo van a ser salidas. Todas estas van a ser salidas y esta va a ser entrada, que viene directamente del sensor.
Hemos declarado el LCD cuántas columnas y filas tiene. Para proceder al inicio del funcionamiento, hemos declarado dos variables que es de R y de T, que es duración y distancia. Hemos enviado primeramente para su funcionamiento en el sensor un pulso de 2 microsegundos y posteriormente de 10 microsegundos en alto. Y lo dejamos en bajo. Para calcular la duración simplemente aplicamos la siguiente fórmula que nos ayudará a captar la duración que va y viene la señal. Para calcular la distancia, simplemente esa duración la dividimos para 2 y todo eso dividimos para 29, que nos dará en centímetros la distancia. El siguiente punto es declarar las condiciones, respectivas condiciones para su funcionamiento. Si es que cumple esta condición, debería imprimirnos un fuera de rango. Y también en el LCD le vamos a, en este caso, visualizar fuera de rango. En el siguiente caso contrario, si la distancia está entre mayor a 50 o menor a 500, nos dará la distancia que se está midiendo por el sensor. Y también en el LCD vamos a visualizar esa distancia de la siguiente manera. Primero distancia, después el valor medido y por último centímetros. En esta condición, si la distancia es menor o igual a 50 y la distancia es mayor a 25, nos dice que el LED verde se activará o se prenderá y también el buzzer se activará. También se visualiza la distancia en el LCD para que se vea en la placa. Y caso contrario, si la distancia es menor o igual a 25 y mayor a 10, en este caso el LED verde se apaga pero se prende el LED amarillo. Igualmente nos visualiza la distancia y también se activa el buzzer. De igual manera en el LCD hemos dispuesto la siguiente, que se visualice la distancia, pero con algo adicional que en este caso nos dirá que si está cumpliendo o el valor está en ese rango, nos imprima que está muy cerca. Por última condición, si es que es menor o igual a 10 o mayor a 0, igualmente nos visualice la distancia, se activa el buzzer con mayor frecuencia y también se visualice el LCD. En este caso nos visualizará al final que le advierte que debe detenerse. Y con eso estaríamos cumpliendo lo que es la programación en Arduino. Para pasarlo a Proteus simplemente utilizaremos esta dirección y lo agregaremos en el Arduino para poder simularlo. Como podemos ver a continuación, hemos agregado ya los distintos elementos que vamos a utilizar, que en este caso está el LCD, el sensor, el Arduino, los LEDs que nos ayudará a ver la información, o mejor dicho, activarse cuando sean las condiciones que se aplicaron en el Arduino. Para comprobar su funcionamiento simplemente le daremos una distancia al sensor y nos visualizará aquí la distancia que tiene y se activará el LED. Para comprobar su funcionamiento simplemente en este caso vamos a darle una distancia al sensor y nos visualizará en el LCD cuál es su distancia. En este caso nos da también un visual terminal o virtual terminal, perdón, la distancia que se va marcando a un cierto tiempo y en el LCD también se visualiza esa distancia. En este caso, como es menor a 50, se prende el LED verde. Ahora, si es que pasa la siguiente condición, que si es que es menor a 25, prácticamente nos está marcando también la distancia y nos dice en este caso en el LCD que está muy cerca. Como pueden ver, se enciende el LED amarillo y está cumpliendo la siguiente condición. Ahora, si es que la distancia está menor a 10 centímetros, se enciende el LED rojo y además nos dice que se debe detener. Con eso concluimos que prácticamente las condiciones que hemos establecido en el Arduino se están cumpliendo y el sensor está funcionando correctamente. Ahora, ¿qué pasa si es que se marca una distancia mayor a 50? Si es que se marca esa distancia, en este caso está marcándonos 198 centímetros, simplemente se visualiza esa distancia aquí y no se prende ningún LED.
Los LEDs se activarán si es que, respectivamente, si es que su distancia va desde 50 centímetros para abajo. Y en sí, así en el proyecto he dado dos formas de visualizar, que es por medio de un Virtual Terminal y un LCD. Como pueden visualizar, se estará marcando y si es que yo voy variando la distancia, prácticamente se va reduciendo. En este caso ya está 189 y así irá bajando o en el caso que si el objeto se aleja, prácticamente irá subiendo la distancia. Con eso concluimos este avance del proyecto que está funcionando el sensor, se está funcionando el LCD y también una representación por medio de LEDs para ver su distancia y además saber si es que está en riesgo a ciertas distancias o ciertas condiciones que hemos establecido al inicio. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.